Ok, buenas noches hermanas, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta nuestra última clase y número 5 de este curso Iglesia y Santidad, en nombre de Mías, impartido por un servidor, Andrés San Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile. Por favor, hermano. Bueno, en vista del poco tiempo vamos a tener que avanzar bastante rápido. A ver, en el capítulo, continuando con el capítulo 13 de la epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Más allá de todos los dones que se mencionan, por supuesto, el amor es el don espiritual por excelencia. O sea, obviamente el amor que viene en este caso de Dios, y que por lo tanto está por sobre cualquier otro don. Que se mencione de manera tan explícita también nos dice que probablemente había algún grado de competencia entre los que se consideraban muy llenos de dones en cantidad, pero tal vez le faltaba amor. O sea, por dar un ejemplo, que creían tener el don del conocimiento, de la sabiduría, pero tal vez tenían
no tenían el amor en el sentido de que, por ejemplo, esa sabiduría la tenían con arrogancia, con desprecio a los que no sabían tanto como ellos. Por lo tanto, también que nos sirva eso como un llamado de atención. Hay que cualquiera de los dones que tengamos, independiente de la eterna discusión si los dones espirituales de las lenguas, las profecías, etcétera, continúan vigentes, esos dones deben estar todos, vigentes o no. Insisto, no es una discusión que tengamos tiempo ni que es el lugar ahora para tenerla. Deben estar supeditados al amor, pero además también al servicio de la iglesia, no a la autoedificación egoísta, llamémoslo así. Y el hecho de que también se describa detalladamente el amor indica que había gran confusión al respecto. Tal vez para nosotros, al leer la palabra amor, no se nos complica tanto. ¿Por qué? Porque en el castellano, recuerden, es un idioma bastante pequeño comparado con el griego bíblico. Y recordemos que el amor, la palabra amor acá tiene un montón de acepciones. En cambio, el griego tiene 3 palabras muy distintas para referirse al amor, que se escriben distinto, se pronuncian distinto, que ignoro por qué, con el tiempo se deformó en el castellano y existe como una sola palabra, igualmente en el inglés, igualmente en el alemán. Recordemos, esas palabras son el amor de tipo ágape, o sea, el amor de amigo, el amor fratres, o amor fraternal, el amor de familia, de hermanos, o de padre a hijo, y el amor eros, el amor de ahí deriva la tan malentendida palabra erótico, el amor de pareja. Lo cual, por cierto, le da también una dignificación al concepto de que tanto nos separa de nuestros nunca bien ponderados amigos católicos, de que la relación de pareja solamente tiene un fin reproductivo, que a la luz de la Biblia el matrimonio está lejos de ser solamente algo tan básico como eso. Eso solamente dando una pincelada al respecto. Pero finalmente todo redunda en esos 3 puntos que están al final de la pantalla: fe, esperanza y amor. ¿Por qué están mencionados estos 3 juntos? Es algo similar a lo que sucede con el fruto del Espíritu. Recuerden, el fruto del Espíritu. Aquí sucede algo parecido. En el fruto del Espíritu, si bien son varios frutos, pero se habla en singular. ¿Por qué? Porque si hay uno, los demás deben estar sí, solo sí, los otros. Piénsenlo en sus propias vidas. ¿Pueden tener esperanza si no tienen fe? ¿Pueden tener amor si a su vez no tienen esperanza? ¿O pueden tener fe pero no tienen esperanza o no tienen amor? Necesariamente, para que todos estos dones estén realmente presentes, actuando, deben estar los 3. Insisto, no sé, ignoro si es que tal vez podríamos sumar otros a la lista, tal vez, pero solamente quedándonos con estos que están aquí. Piensen, ¿es posible que esté uno y falten los otros? Creo que tanto debemos compartirla. O sea, Pablo no era ningún neófito, por lo tanto, si los menciona de una manera tan clara, es porque necesariamente tenían que estar los 2, o los 3, perdón, y más aún en el hecho de que debían ser un don, insisto, de Dios. O sea, y por lo tanto, si Dios los va a dar a plenitud. No nos va a dar evidentemente un don a medias. No nos va a dar solamente fe, pero sin estar junta la esperanza y el amor. No nos va a dar el amor que no dé como fruto esperanza y fe. Y así es una especie de argumento circular, por así decirlo. Insisto, ¿que redunda en qué? En que esa fe sea perfecta, en que esa esperanza sea perfecta, ese amor sea perfecto. Y más aún, insisto, con el concepto real de amor bíblico, que es mucho más completo que el concepto de amor que nosotros hoy manejamos. ¿Alguna pregunta, hermanos? Ok, siendo así, siguiente, por favor.
Bueno, continuando con el polémico tema de los dones espirituales, evidentemente que existen. Eso, independiente de si usted es pentecostal, arminiano, calvinista o luterano, eso no es un tema en discusión. Los dones existen, los dones espirituales. El punto es cuáles son los que nosotros consideramos que están vigentes en ejercicio. Ahí, esa es la polémica. O sea, piénsenlo en su propia vida. ¿Usted tiene dones? Me imagino que sí. Ya sea el servicio, la enseñanza, la predicación, el que usted quiera. Insisto, eso en sí mismo es un don espiritual. El problema, bien sabemos que con nuestros amigos principalmente de corte carismático, sin empezar a enumerar una iglesia tras otra, es que para ellos en general, lamentablemente, limitan los dones espirituales exclusivamente a los que ya hemos mencionado, el tema de las lenguas, los milagros, las sanidades, etc. Que insisto, creo que el error ahí es que se minimiza demasiado el verdadero concepto de don espiritual. El don espiritual para el creyente, que es una persona en esencia espiritual, por lo tanto cualquier don que haya en usted es espiritual en sí mismo. Es un fruto del espíritu, llamémoslo así. No, insisto, no es una competencia como lamentablemente quién tiene más dones, quién tiene menos. Después de todo, como lo dice ahí, son diversos, pero insisto, diversos, no superiores unos al otro. No hay uno que se pueda considerar, excepto el amor, por supuesto, pero del amor derivan todos los demás, insisto, ese es el punto central. No es que qué sé yo, incluso en aquella época, cierre del canon de la Biblia, no es que, qué sé yo, las lenguas hayan sido más importantes que las sanidades o ambos hayan sido más que la predicación. Al contrario, incluso hay motivos para pensar que esos eran inferiores, pero al parecer esta gente en Corinto, con lo complicada que eran, pensaban exactamente lo contrario. Entonces, insisto, no se trata de, como se nos acusa a veces a los calvinistas y a los luteranos y a otras tantas corrientes del protestantismo, de secesionistas, de que creemos que Dios eliminó, una vez terminada la Biblia, todo tipo de don espiritual. No, de ninguna manera. Ya el don, usted ahora mismo está ejerciendo con la ayuda de un servidor, con la ayuda de nuestro seminario, está ejerciendo el don del conocimiento, un conocimiento que redunda en la edificación de la Santa Iglesia. Por lo tanto, eso también es, por supuesto, un don espiritual. O sea, ¿qué otro nombre le podríamos dar a este ejercicio? Si no es precisamente un don espiritual. ¿Un don carnal? ¿Un don material? Insisto, el problema es que aquí se minimiza lamentablemente el concepto de don espiritual y se le redunda a dos o tres que son más grandilocuentes, más llamativos, que finalmente, insisto, le quitan valor, importancia a la totalidad de dones que Dios nos finaliza dando. Recuerden, si usted es un hombre y mujer de Dios, todo lo que hay en usted ha de ser un don espiritual. No puede haber otra manera de que así sea. Incluso en su vida secular. No se trata de que usted los dones los reciba solamente para la utilización dentro de la iglesia. Usted, por supuesto, puede, no solo puede, debe glorificar a Dios con su vida en el mundo secular también. Es más importante hacerlo ahí que dentro de una iglesia. Bueno, ¿por qué? Precisamente porque todos los dones son para la gloria de Dios, no para recibir un estatus espiritual especial. Que bien sabemos, ese es el principal problema con nuestros amigos carismáticos en el día de hoy. No sé cuántos de aquí son pastores, pero cuando un servidor, siendo un adolescente, me comentaba que anhelaba el pastorado algún día, lo primero que me preguntaban era, ¿y cuántos dones tienes? ¿Hablas en lenguas? Sí, creo que el castellano y el inglés. No veo por qué necesitaría otra. Bueno, griego y hebreo si quiere. Pero, insisto, o sea, ¿por qué el tener un don más o un don menos
podría considerarse que eso me da un estatus espiritual superior al de mi prójimo, al de mi hermano o hermana. Son dones distintos, pero no unos superiores a otros. Y por lo tanto, por eso debemos utilizar estos dones que tenemos, y seguramente todos los tenemos, en humildad, en amor cristiano precisamente, no como un objeto de competencia de quién está mejor que yo, o mejor, o al contrario, quién está inferior a mí espiritualmente. Porque eso evidentemente está cubierto de soberbia. Y por supuesto, la soberbia no puede ser compatible con el amor cristiano. Y me quería simplemente aquí referir al tema de las lenguas, más allá de las experiencias que cada uno pueda tener, pero ¿cuál es la diferencia entre el don de lenguas que se menciona aquí? Que rara vez se analiza en la gente que defiende que el don de lenguas está vigente. Es ese punto que está ahí. Con ella se habla a los hombres, no a Dios. Y nuestros dones tienen que estar apuntados hacia Dios. Insisto, o para servir al prójimo, no al mundo secular. Siguiente, por favor, hermana. Y además que en primera instancia, y eso es algo fundamental para entender la diferencia entre los dones del siglo I versus los del XXI, o las lenguas, perdón, del siglo I versus el XXI, son de edificación, en el siglo I al menos, para edificación de quien los emite, las lenguas, no para el que escucha, ya sea creyente o no creyente. Lo lamento por quienes piensen distinto, pero ¿cuál edificación puede recibir usted de parte de un hermano que en una congregación está hablando en lenguas, si usted evidentemente no va a entender nada? O incluso puede sentirse apocado por la supuesta espiritualidad superior que tiene el hermano que está hablando en lenguas. Esa, insisto, es una gran diferencia con los demás dones. El don, por ejemplo, del amor, es eminentemente para entregarlo al prójimo. En cambio aquí se nos describe el don de lenguas como algo para edificación personal, lo cual lo convierte en algo diametralmente distinto a los demás dones. Y por lo tanto, y es el de los pocos dones que se mencionan en la Biblia que no son necesariamente de provecho, ya sea para uno mismo o para el prójimo. No hay, digamos, alguna descripción en donde se diga que necesariamente el don de lenguas puede hacer sí, solo sí, de edificación para todos. O que, mejor dicho, que pueda no ser de provecho. Se puede, de acuerdo a las mismas palabras del apóstol Pablo, puede no ser de provecho para la iglesia. Pero en cambio, ¿usted podría decir lo mismo del amor? ¿Hay manera de que el amor eventualmente no pueda ser de provecho? O siguiendo con la lista, el amor, la paz, el gozo, la paciencia, la bondad, benignidad, etcétera, todos esos no hay manera de que siendo utilizados, entregados al prójimo, no sean necesariamente de provecho. En cambio aquí se nos habla de que puede ser, no sé si llamarlo piedra de tropiezo, pero que pueden no ser de provecho para los demás hermanos, en este caso los de Corinto. Y además que, como lo decía, si están pensados en la edificación personal, como lo dice el versículo 12, no apuntan ni tienen por objetivo la edificación de la iglesia, sino, en el caso de que existen, vigentes hoy, existen para la edificación personal, no para la edificación de la iglesia. Insisto, eso hace de inmediato que este don, insisto, sin entrar en la polémica de si están vigentes o no, un servidor cree que no, opina que no. El punto es que no son de edificación para el cuerpo de Cristo, sino exclusivamente para mí, para el que lo emite. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene que yo ejerza alguna labor en la iglesia si esa labor no tiene una redundancia en la edificación de la iglesia? ¿Para qué voy a ejercer algún don real o imaginario
en la iglesia si eso no le va a ser de bendición a la iglesia? ¿Para qué? No tiene sentido alguno. ¿Ok? Pero, y en la otra gigantesca diferencia con cómo se plantea el don de lenguas hoy en día, es que es necesaria, según el apóstol Pablo, la interpretación. Me imagino que todos aquí hemos conocido a no pocas personas que afirman tener el don de lenguas, ya sea permanentemente o de manera temporal, o ocasionalmente, como a veces sucede. Pero jamás, al menos un servidor, bueno, tan anciano no soy, creo, pero jamás he sabido de alguien que se presente diciendo que su don es la interpretación de lenguas. Nunca. O sea, creo no ser tan neófito en el tema, pero creo que a más de algún amigo carismático conozco, o a bastantes. Y nunca, insisto, en esas mismas iglesias en donde, o nunca he sabido ni siquiera de una iglesia en donde se acepta dicho don como algo vigente, exista el intérprete. Jamás he sabido algo al respecto. Y creo no equivocarme de que el caso de ustedes no es muy distinto. Pero insisto, de acuerdo a las mismas palabras de Pablo, si no hay interpretación del don de lengua o de la lengua, no puede ejercerse dentro de la congregación. Y para colmo era motivo de conflicto. Por algo el apóstol Pablo dice que si no hay un intérprete del don de la lengua, no, o sea, se debe callar. A eso me refiero con la diferencia entre el don de lenguas versus los demás dones mencionados por el mismo apóstol Pablo. O sea, insisto, es el único en donde se da a entender que es mejor no llevarlo a cabo si se dan ciertas condiciones. Insisto, no me imagino al apóstol Pablo diciéndonos no amen necesariamente. No, es imperativo, hay que amar, hay que tener paciencia, hay que tener bondad. Pero no se da el mismo caso con el don de lenguas, de ninguna manera. Lo cual, insisto, nos dice bastante. O sea, ya era un motivo de polémica en el siglo I. A partir de la polémica se retomó principalmente en el siglo XIX. Y bueno, tal vez hoy en día no está tan en palestra actualmente, pero bien, o sea, finalmente este don ha sido más un motivo de división que edificación. Y eso es un hecho objetivo. O sea, supongamos que los amigos carismáticos que aceptan este don como vigente, supongamos que tienen razón y que el equivocado es un servidor. Pero nadie puede negar, insisto, el hecho objetivo de que dicho don ha sido más objeto de polémica, de pelea, de división en la iglesia. O sea, ¿cuántas iglesias a nivel, desde Estados Unidos hasta acá mismo, Chile, Argentina, en el otro lado del mundo, no se han dividido? Probablemente me atrevería a decir que tal vez, con excepción de las iglesias luteranas y tal vez las calvinistas, todas las demás iglesias han tenido alguna división a causa de o algún tipo de cisma, a causa de este pretendido don como vigente. Por lo tanto, quiere decir que algo hay. Insisto, no creo, nunca he sabido de que una iglesia se divida por el don de la predicación, por el don de la enseñanza. Obviamente por el don del amor, por supuesto. Y así la lista podría continuar, pero sí las lenguas. Y además que piensen cuantitativamente hablando, ¿qué tan mencionado es el don de lenguas en la Biblia? En general, no solamente en Corintios. O sea, piensen todo lo que se habla de los demás dones, pero lo único o lo principal que se habla de este don es solamente para ponerlo en regla, para casi criticarlo. O sea, dice, no apunta al don de la iglesia, no, debe haber intérprete, puede no ser de provecho. O sea, hay un más tono de crítica a la utilización de este don. Insisto, pero cuantitativamente, ¿qué tan mencionados en la Biblia? Por ejemplo, en cantidad me refiero, es mucho más mencionado el don de las sanidades, por ejemplo. En cambio, insisto, ignoro el motivo, yo creo que de hecho nadie lo sabe, por qué este don se adueñó de las iglesias carismáticas como
como prácticamente un signo inequívoco de una verdadera vida espiritual. Insisto, me parece lamentable que poco o nada se analice a la luz especialmente de estos capítulos de Corintios, todo lo que ha implicado necesariamente este polémico tema. Hermano Escobar, dígame, levantó la mano. Sí, es para hacer una observación nomás al respecto, profesor, de que ignoro actualmente, pero hubo un tiempo que la Iglesia Asamblea de Dios no bautizaba a una persona en las aguas si no había hablado en lenguas. De hecho, no es la única iglesia que lo ha hecho. Sí. Sé de iglesias carismáticas de las comillas semi-históricas de la Segunda Reforma que también, incluso en Chile, no bautizan a las iglesias principalmente que bautizan solamente adultos, que no bautizan a gente que no haya manifestado este don o eventualmente el don de las sanidades o algo similar. Nuevamente, o sea, no ha sido necesariamente ni por lejos un don de plena edificación para la iglesia. Y si un don no es de plena edificación para la iglesia, debe ser omitido. En vista de que el cuerpo de Cristo debe ser edificado, si hay algo que no lo edifica en su plenitud, no parcialmente, debe ser evitado, para ser un poco más diplomático. Siguiente, por favor, hermana. Bueno, pero aquí un don mucho más importante, de todas maneras, la resurrección. Imagínense, ya lamentablemente el ser humano es bastante circular, incluso el creyente, en las polémicas que tiene. O sea, ya existía polémica al respecto de si iba a haber o no resurrección. Pero hay que unirla necesariamente a la resurrección, insisto, corporal de Cristo. ¿Por qué? Porque esa resurrección corporal nos abre paso a la vida eterna. Si no, es simplemente un ánimo, insisto, no, nada de metáfora. Nosotros debemos creer en la literalidad del texto. Llámenos ridículos, llámenos fundamentalistas, término que a un servidor no lo ofende en lo más mínimo, pero la resurrección en la que un creyente debe creer, o al menos un creyente que pretenda hacerse llamar bíblico, debe aceptar, insistir mucho en ese punto. La resurrección de Cristo fue corporal. Si no, no tendría sentido alguno. Si murió físicamente, ¿por qué iba a resucitar metafóricamente? Y lamentablemente, hablando de frutos, precisamente toda la oleada de teólogos herejes que comenzó en el siglo XIX principalmente, en el seno de las iglesias luteranas, calvinistas, y que posteriormente casi se adueñó de toda la escuela teológica europea, precisamente lo primero que pusieron en duda fue el principio de la resurrección corporal de Cristo. O sea, es lamentablemente una especie de efecto dominó. O sea, después de todo, como la misma Biblia dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Los frutos están a la vista. ¿Qué pasó con todas las iglesias en Europa que se adhirieron poco a poco a esta herejía, a esta relativización, insisto, que incluso es absurda desde un punto de vista humano? La resurrección es todo lo contrario a la muerte, obviamente. ¿Por qué? Porque se vuelve a la vida. Y entonces, ¿cómo se va a volver a la vida? Con algo que solamente, mejor dicho, ¿cómo alguien muere para corporalmente, físicamente, para supuestamente resucitar espiritualmente? Es una contradicción, llamémoslo un oxímoron insalvable, pero que lamentablemente, insisto, no solo se adueñó de las iglesias allá en Europa y de los respectivos seminarios que tienen. Es una realidad, por cierto, que está mucho más presente de lo que suele creerse. Se adueñó de los altos seminarios en Argentina, como por ejemplo, y con nombre y apellido, el gracias a Dios desaparecido ICEDET,
Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos, un antro de herejes, que lo único que hizo fue traer un teólogo hereje tras otro. Y precisamente, o sea, el tema de la resurrección corporal de Cristo es un asunto que ni siquiera en esos seminarios se discute. O en Santiago de Chile, la Facultad Evangélica de Teología, otro antro de herejía, muy similar a ICEDET. Son temas que incluso afirmar abiertamente que uno cree en la resurrección de Cristo en instituciones como esta, o San Leopoldo en Brasil, o el seminario de la Iglesia Luterana Liberal allá en México. Insinuar que uno cree en la resurrección corporal de Cristo es motivo de burla, de ridiculización. Pero precisamente, piénsenlo, o sea, esa resurrección corporal, o mejor dicho, decir resurrección corporal es casi una redundancia. No puede haber una resurrección que no sea corporal. No sé, los que hemos tenido la lamentable y triste experiencia de pasar por un proceso de resucitación en una urgencia o en una sala de cardiología, sería bastante ridículo. Imagínense el soberano ridículo que habría hecho mi médico la primera vez que tuvo un infarto en abril del 2012. Y el médico les dice a mis padres en ese momento, no se preocupen porque yo resucité espiritualmente a su hijo. O sea, hasta la lógica humana nos dice lo absurdo de eso. No, utilizamos las paletas, le inyectamos quizás qué cosa, reanimante, y bueno, y no se preocupe porque está resucitado espiritualmente su hijo, metafóricamente. ¿Qué diferencia hay con la resurrección de Cristo? Ninguna. O sea, si podemos hablar de real resurrección, tiene que ser necesariamente corporal. Insisto, ese ejemplo que les acabo de dar de un quirófano o de una urgencia puede parecer, o sea, es tan ridículo que hasta mencionarlo bordea la línea de lo chistoso. Pero insisto, piénsenlo, tamaño ridículo que haría un médico diciendo eso. Entonces, ¿por qué ese mismo ridículo lamentablemente no lo hacen nuestros amigos teólogos herejes que niegan la resurrección de Cristo? Que insisto, lamentablemente esa línea de pensamiento es la que se adueñó, ¿no?, de seminarios completos, de iglesias completas, partieron por Europa. Latinoamérica tragó esa porquería de manera pero bastante fácil, la digirió a cambio de unos cuantos dólares o marcos alemanes principalmente, de manera, insisto, tristemente muy, muy fácil. Y, insisto, de ahí comenzó toda la negación de cualquier tipo de hecho sobrenatural mencionado en la Biblia. ¿Por qué? Porque si negamos el hecho más fundamental del texto bíblico, que es la resurrección de Cristo, ¿qué cosa más no podríamos negar? O sea, si negamos la resurrección de Cristo, no nos queda nada. Entonces, si negamos lo más importante, ¿cómo no vamos a negar las comillas cosas secundarias? Que en teoría son menos importantes. Y lamentablemente, insisto, todas las iglesias que han adherido a esto y que lo relativizaron, finalmente cayeron en una herejía tras otra. No, sin excepción. Sin excepción. Puede que resulte un tanto reiterativo en ese tema, pero lamentablemente esa es una triste realidad. Y bueno, sobre el mismo punto, así como Dios nos dio muerte, Cristo nos dio vida. Pero la diferencia es que Adán nos dio muerte física, mientras que Cristo nos da vida eterna. Precisamente ¿por qué? Porque Él verdaderamente resucitó a vida eterna, similar o parecida, llamémoslo así, a la vida que tenemos prometida para valga la redundancia, la vida eterna. O sea, en ese sentido, también si negamos la resurrección de Cristo corporal, no hay motivo para creer en la resurrección para vida eterna. Ok, podrá parecer a ojos, digamos, de la intelectualidad muerta, algo ridículo, y tal vez lo es. No, la verdad que eso, insisto, tener conforme a la intelectualidad secular no me interesa mucho, para nada, de hecho. Pero al menos si alguien se dice cristiano
debe aceptar esto como una realidad. Tanto la resurrección corporal de Cristo como la resurrección nuestra para vida eterna. Es más, me encantaría preguntarle, la verdad nunca tuve la oportunidad de hacerlo cuando era todavía parte de la iglesia alemana. ¿No se sienten hipócritas estas personas? O en muchas iglesias también calvinistas, que insisto, así como en los luteranos verdaderamente bíblicos, somos un porcentaje ínfimo. Lamentablemente en el mundo calvinista sucede algo medianamente similar. ¿No se sienten hipócritas, mentirosos cada domingo de resurrección? Celebrando una resurrección que ellos consideran más que todo poética, o cuando recitan alguna parte, algunos credos, creo en la resurrección de Cristo. ¿Cuál resurrección? Si solamente es una poesía, es una metáfora, para pensarlo. Y por lo tanto, lo contrario a todo lo que hemos hablado es que respecto de la vida eterna, es que si existe la muerte, porque evidentemente el mundo secular siempre nos va a apuntar con el dedo respecto del tema del sufrimiento y de la muerte. Por supuesto no podemos dar una respuesta plena a este hecho, al sufrimiento y la muerte. Digamos, mucho menos aunque yo no me desgastaría en tratar de darla a alguien no creyente, porque la respuesta que usted le dé no le va a dejar conforme. O sea, solamente para darle un ejemplo, el famoso papa del ateísmo, Richard Dawkins, el inglés ese, ojalá le tengan un lugar más tibiecito en el infierno a ese caballero, él mismo reconoce que si se le apareciera Dios o Cristo, él no estaría dispuesto a creer que verdaderamente es Dios el Creador o Cristo el Salvador, sino que creería que está borracho. Entonces, entrar en una dialéctica de análisis, de debate con el incrédulo, que precisamente le falta uno de los dones más importantes, ¿cuál es? ¿Cuál don le falta al incrédulo? El don de la fe, pues. Imagínense, o sea, esta persona que se pretende ser un gran erudito, un gran científico, prefiere reconocer que está borracho antes que reconocer la existencia de Dios, a pesar de que se le demuestre. Entonces, todo esto redunda ¿en qué? En que la muerte, el dolor, el sufrimiento, sí existe, obviamente, pero si ha llegado a existir, es porque es parte del plan de Dios. ¿Con qué objetivo? Para que sea finalmente destruida. Tanto la muerte física como el dolor. Ya no habrá más llanto ni sufrimiento, como solemos escuchar. ¿Pero con qué objetivo existe todo esto? Como un testimonio de la maldad del ser humano. O, si quiere, remontémonos hasta la misma caída de Lucifer. Han sido los creados, desde Lucifer en adelante, los que han anhelado el sufrimiento, alejarse del mundo perfecto que hemos tenido, o que se nos ha entregado, mejor dicho. Pero por lo tanto, un Dios justo no puede tolerar eso. Siguiente, por favor. Bueno, también, porque eso también es algo que a veces sucede, que algunos dicen que no es algo propio del cristianismo bíblico ofrendar. Pero al contrario, con la frase se dice que se legitima la ofrenda según haya prosperado. Piensen en lo importante, por cierto, de la palabra según, o para quienes podría perfectamente cambiarse las palabras, es decir, que ofrende los que hayan prosperado. Por lo tanto, por eso escribí la palabra todos con signo de interrogación, porque eso significa que no todos habían prosperado. Por lo tanto, ¿cuál doctrina se nos viene abajo? Una doctrina muy popular, lamentablemente, en las iglesias carismáticas. La doctrina de la... Exacto. De la prosperidad y una, como diríamos por ahí, prima hermana, que es la doctrina de la retribución. Que, como algunos que me conocen y me vieron en redes sociales comentándolo hace un par de semanas, ¿qué es un predicador de la prosperidad sino un estafador arriba de un púlpito? No se me ocurre qué más podría ser.
sea, pero aquí de inmediato se nos deja que la ofrenda debe existir, pero no de manera egoísta, como en muchos casos lamentablemente existe, en el sentido de que, no, es que usted es independiente de su situación económica, debe ofrendar, debe sacrificarse al 100 por 1, etcétera, etcétera. No, aquí se nos habla de que según haya prosperado el hermano. Por lo tanto, no puede ser visto como una ley o como una obligación. Un deber sí, pero insisto, ¿de acuerdo a qué criterio? A quien según haya prosperado. Si no ha prosperado el hermano, no hay motivo por el cual se le deba considerar una mala persona porque decide alimentar a su familia o a sí mismo, ¿por qué no? Antes que colaborar con el bienestar económico de la iglesia. O sea, es más, si la doctrina, o sea, con ese solo versículo, se está echando abajo esas dos doctrinas, la prosperidad y la retribución. Recuerden, son muy parecidas, todas abundan al hecho de que debe haber en el creyente un bienestar económico. La prosperidad nos dice que si usted es creyente, va a prosperar económicamente y también en cualquier área de su vida. Curiosamente, la mayoría de las iglesias que adhieren a esta doctrina no son iglesias de gente adinerada. Acá en Latinoamérica especialmente. Fuera por eso, la iglesia alemana acá en Chile debería ser pura gente espiritual. La mayoría de ellos son gente millonaria. Como es toda la colonia alemana acá en Chile. Y jamás los he escuchado, dentro de todas las cosas buenas o malas que tengan, nunca les he escuchado al respecto de que creerse espiritualmente superiores al resto. Y la doctrina de la retribución, insisto, es muy parecida, pero nos dice que en la medida en que usted dona, aporta, ofrenda, Dios le va a retribuir. Insisto, son parecidas, la línea delimitatoria es muy delgada, pero no son exactamente iguales. Pero finalmente las dos redundan a lo mismo. Aquí en que en el creyente supuestamente debe haber algún grado de prosperidad o de éxito económico, no espiritual. Eso sí, insisto, como les digo, cuando se les presta lamentablemente a personas como Cash Luna, Maldonado, gente así, insisto, pasarle un púlpito a gente que piensa como ellos es simplemente tener un estafador arriba del púlpito, nada más. De hecho, el mismo apóstol Pablo es un ejemplo de eso. Él nunca fue alguien, no sabemos su condición económica, pero claramente algo que no tuvo fue prosperidad. De hecho, murió estando en una cárcel. O sea, eso creo que no es una manera muy exitosa de morir. Y bueno, ese mismo punto nos lleva a que el énfasis misionero que muestra Pablo en sus cartas, en buena medida la carta a los Corintios, las cartas también, a pesar de que él no viajó a Corinto, por algo escribió estas cartas, demuestran su énfasis misionero, de que la iglesia hay que utilizar los medios que estén existentes para entregar el mensaje a los demás hermanos. No ver esa visión, qué sé yo, que estamos tomando en Latinoamérica, de que hay que enviar gente a todos lados del mundo, como si la obra ya estuviera completa en Latinoamérica, porque lamento recordarlo, en Latinoamérica la obra cristiana no está completa. Hace un par de días escuchaba incluso a alguien que anhelaba ir a hacer obra misionera a Estados Unidos. Sin comentarios. O sea, creo que tendrán sus problemas nuestros hermanos allá en Estados Unidos, pero creo que se pueden hacer cargo de su propio país, sin necesidad de nuestra ayuda, por cierto. Ni hablar otros países europeos. O sea, las necesidades parten, aunque suene políticamente incorrecto, las necesidades parten por casa. Y todavía tenemos mucho trabajo que hacer acá en Latinoamérica. Mucho. También, como iglesia, otro punto es que ya se menciona que se celebraba la fiesta de Pentecostés, los 50 días después de la resurrección. O sea, ya se le daba, por lo tanto, importancia a quién, a qué persona, al celebrar Pentecostés. La persona del Espíritu Santo.
Exacto, a la tercera persona de la Trinidad. O sea, aunque no lo menciona, implícitamente ahí está el concepto trinitario. O sea, Pentecostés es en eminencia una fiesta trinitaria. Es cierto, está centrada en el Espíritu Santo, pero en el Espíritu Santo que es parte de una Trinidad. No un modalismo, sino que ya era una festividad, insisto, y se le daba tanta importancia al Pentecostés ya en esa época tan primaria, aproximadamente entre el 55 al 60, no más que eso, es porque ya la doctrina de la Trinidad estaba tomando una forma medianamente cercana a la que nosotros entendemos hoy. No tan sistematizada, por supuesto, pero estaba ya tomando forma. Estaba ya presente el concepto del Espíritu Santo como algo digno de ser celebrado, al mismo estilo que el nacimiento de Cristo. Es más, es posible, solo posible, que Pentecostés haya comenzado a celebrarse antes que la fiesta de Navidad. Eso, insisto, es bastante... No lo podría afirmar con plena certeza, pero sí es más que probable. Mucho más que probable. Y también otro tema polémico aquí es el tema de los liderazgos. Se reconocen a otros líderes por parte de Pablo, a los cuales no solamente hay que reconocerlos como líderes, sino que la palabra exacta, como lo dice el apóstol Pablo, hay que someterse a ellos. Timoteo, Apolos, Estéfanes, Fortunato, Acadio, Aquila, Priscila. Y ahí la pregunta que está, o el nombre que está en signo de interrogación. ¿Y qué pasó con nuestro amigo Pedro, nuestro primer papa? Creo que no se menciona. Como digo, por ahí a veces, disculpen la ironía, sí, claro, perfectamente, Pedro pudo haber sido católico romano, eso no me cabe la menor duda, perfectamente lo pudo haber sido. Después de todo, negó a Cristo 3 veces. Y nuestros amigos católicos romanos lo niegan todos los días. Así que, pero bueno, ironías aparte, insisto, no creo que el apóstol Pablo haya sido tan ingenuo o tan ignorante para no mencionar, suponiendo que ya había una iglesia armada, estructurada en Roma. ¿Por qué entonces? Y obviamente con Pedro como primer papa. No olvidemos ese pequeñísimo gran detalle. Porque no está mencionado el nombre de Pedro. Y si bien, por cierto, solamente como un anexo, disculpen que les quite su tiempo en esto, pero los 3 documentos postbíblicos más importantes, reconocidos por toda la cristiandad, ¿cuáles son? Los 3 credos, que son ya posteriores al año 100. El último, el atanasiano, es aproximadamente del 350. O sea, ya tenemos a una iglesia, comillas, católica romana formándose. ¿Y por qué, a pesar de eso, no se menciona en ninguno de los 3 credos la frase Iglesia Católica Apostólica Romana? O en vez de hablar de magisterio, frase que tanto le gusta a los amigos católicos romanos, se habla de según, o que se creen, no según el magisterio, según quién en el credo atanasiano, según las escrituras. O sea, en otras palabras, el concepto de sola escritura ya estaba presente en el credo atanasiano. No es un invento, por lo tanto, ni de Lutero ni de Calvino. En el peor de los casos, culpen a Atanasio o a los que hayan redactado el credo atanasiano, que la verdad no se puede afirmar con certeza de que haya sido Atanasio el que lo redactó. Probablemente fue uno de sus gestores, pero no el único mencionado al respecto. Entonces, insisto, ¿por qué no hay una sola mención a todo el poderío supuesto que tiene el famoso magisterio romano, a la primacía de Pedro, a Roma como la iglesia madre o la más importante, la Santa Sede después de todo, insisto, en documentos que ya pasan del año 100? O sea, según la lógica católica romana, para el momento en que se escribió el credo atanasiano, ya mínimo habían habido unos 25 papas.
Entonces, ¿cómo en ese momento no se iba a mencionar absolutamente una palabra de la primacía del Papa en Roma? Creo que la respuesta es bastante obvia, porque no existía, así de fácil, excepto en las alucinaciones de nuestros amigos católicos romanos en el día de hoy. Pero en realidad, por cierto, ningún católico romano historiador serio serio, insisto, al estilo Ratzinger, Walter Kasper, teólogos de fuste, de renombre, católicos, los he visto escribiendo al respecto de una primacía histórica. Y después de todo, bíblicamente no tienen sustento para eso. Ya solamente con esta frase en el versículo 16. Insisto, muchos líderes, pero ninguno estaba uno por sobre el otro. Eran una especie de cuerpo colegiado. No eran obispos, no existía el concepto de obispo entre obispos. De hecho, el primer obispo que se menciona en la Biblia no fue Pedro. La verdad no me recuerdo. Matías creo que fue, si mal no recuerdo. Si alguno lo recuerda, me encantaría que me lo recordara, por favor. Pero el primer obispo bíblico no fue Pedro. Se menciona su nombre. La verdad que se me escapó ahora. Disculpen no haberlo anotado. Siguiente, por favor. Hermana, siguiente, por favor. Creo que faltó una. Antes de... Una con menos líneas. La anterior a esta, hermana. Ok. También algo que no es menor, que es el hecho de que ya había contacto entre las iglesias. Y curiosamente no se menciona la de Jerusalén, lo cual, a opinión de un servidor, ratifica el hecho de que esto fue escrito no mucho tiempo después de la destrucción de Jerusalén, del año 70. O sea, insisto, no creo que haya sido mucho tiempo posterior a esto. Pero ¿cuál es el punto aquí? Que es, a pesar de que, nuevamente, habían varias iglesias, nuevamente, Roma era una más entre otras tantas. No era, insisto, una iglesia con algún tipo de liderazgo por sobre las otras. Al contrario, basta con ver las cartas del apóstol o de Juan en el Apocalipsis. No se menciona Roma. O supongamos que se mencionara, pero las únicas dos iglesias leales eran dos. Las únicas, digamos, no leales, fieles, que no se habían apartado de la doctrina. Y si bien algo de eso mencionamos en algunas clases atrás, se habla de la disciplina eclesiástica, lo cual nos habla de una iglesia que sí tenía cierta estructura, pero a diferencia de lo que nos dicen los amigos del Vaticano, no era una estructura despótica, que aplastaba su membresía, que no tomaba en cuenta lo que decían los demás creyentes, o que había un grupo de sacerdotes o pastores, si lo quiere llamar, o apóstoles que estaban a espaldas de la gente decidiendo lo que se debía hacer o dejar de hacer. En cambio, precisamente es todo lo contrario al sistema ultraepiscopal que nos enseña el Vaticano. Y bueno, a pesar, ya llegando a modo de conclusión, a pesar de toda la gigantesca cantidad de defectos, por decirlo menos, que tenía la Iglesia de Cristo en Corintios, Pedro finaliza con esa preciosa frase: mi amor en Cristo Jesús sea con todos vosotros. O sea, les desea, a pesar de no gracias a lo que eran, sino a pesar de lo que eran, les dedica el amor de Cristo. O sea, ahí vemos nuevamente que hay una disciplina eclesiástica. Durante toda la carta del apóstol Pablo está ejerciendo disciplina eclesiástica, con dureza, con firmeza, pero con amor. O sea, nuevamente, como lo mencioné en 2 clases atrás, si mal no recuerdo, es el mismo estilo de disciplina eclesiástica que se aplica hoy en día en las iglesias en donde se lleva a cabo. Creo que es muy distinta, si acaso totalmente antagónica. Recordemos, o sea, ¿por qué? Porque la gracia de Cristo es algo que trasciende a nuestros errores, a nuestros pecados. Va más allá de ellos.
La gracia de Cristo en usted o en mí no depende de lo bueno o malo que usted pueda hacer, de los pecados que usted pueda tener. ¿Por qué? Porque después de todo los vamos a tener siempre. Y recordemos, la diferencia entre personas como nosotros versus otras iglesias es que, recordemos, el pecado no es un acto o la acumulación de actos. Somos pecadores, o sea, cometemos pecados porque somos pecadores. Primero viene la condición, que es pecador, que deriva en el acto que es el pecado, cometer un pecado. Recuerden, no podemos, y ese es el problema con algunas iglesias protestantes, evangélicas, que ellos invierten el orden de aquellos factores, que creen que uno se convierte en pecador porque ha cometido pecados. No. La Biblia precisamente nos habla por qué necesitamos de la gracia de Cristo, porque nuestra condición es pecadora. Puede haber parecido banal el ejemplo que les daba, pero entonces, en unas 3 horas más, cuando un servidor esté tal vez durmiendo, Dios quiera, entonces voy a ser menos pecador ante Dios de lo que lo soy ahora. O si en esas 3 horas más Dios me llama a su presencia por no estar cometiendo en ese momento un pecado, tengo el cielo asegurado porque no estoy cometiendo ningún pecado en ese momento. O hace un par de días tuve la desagradable experiencia de ver a un cura argentino, Rabasi, un antiprotestante pero acérrimo, diciendo que si una persona estaba básicamente saliendo de una misa con rosario en mano, podía estar en cualquier pecado mortal, y si moría, tenía la vida eterna, o mejor dicho, estaba asegurado de no ir al infierno. Claro, previo purgatorio, por supuesto. O sea, no sé, la verdad finalmente, ¿qué es mejor? ¿O qué diferencia hay? Pero recordemos, la conclusión respecto de por qué es tan importante la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia, que a su vez es un hecho, no es un acto. ¿Por qué el pecado, de lo cual nos libra la gracia, va a ser algo distinto? No hay motivo alguno para creerlo. Muy bien, hermanos, quedo a vuestro servicio. Espero este breve curso haya sido de servicio para ustedes, ¿por qué no? Eventualmente, ¿por qué no? Bendición. Y, por cierto, como acotación, en el chat quedaron mis datos personales en el caso de que alguno quiera contactarse con un servidor. Hermana, quedo a su servicio. No sé si hay tiempo para preguntas. Gracias. Voy a dar lugar al director. Gracias, Ana. Pastor Andrés San Martín, Dios te bendiga mucho. Gracias en verdad por el curso que nos ofreciste. Estas 5 sesiones fueron, yo creo que muy enriquecedoras, y siempre es bueno, ¿verdad? Ir a la Biblia y obtener enseñanzas muy directas de ella. Yo quisiera recordarles, aprovechando, ¿verdad?, que es el cierre de esta asignatura, estamos en la 5ª semana de Mies. Mies tiene 15 semanas de operación, y bueno, como todos sabemos, la próxima semana pues ya es la semana mayor. En Mies no vamos a trabajar, el seminario también va a descansar, entonces pues no va a haber ningún tipo de actividad. Igual los mensajes en el grupo de WhatsApp se van a suspender, pero hay que permanecer en el grupo, hermanos, estas 2 semanas de vacaciones, porque en 3 semanas, es decir, después de la primera semana de Pascua, vamos a seguir, ¿verdad?, con la 6ª semana de Mies. Algunos cursos van a seguir. El curso de lunes va a llegar a su 6ª sesión. Por ahí el curso también de los viernes va a terminar este viernes, comenzará un curso